para el texto de hoy en esta mañana. Si pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Probablemente lo han escuchado. No puedo decir que todo el mundo lo han escuchado, pero es la gran comisión. Y está en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Y así dice la palabra de Dios. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús le había indicado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Déjenme respirar una oración sobre nosotros. Padre, damos gracias, Señor. Damos gracias, Padre, por tu palabra y damos gracias, Señor, porque sabemos que tú moriste y resucitaste y vivo estás. Por lo cual, Padre, damos gracias por el gran amor que tú brindes sobre nosotros. Y al mismo tiempo, Padre, hemos escuchado el orden que tú diste a tus discípulos. Por lo cual, Padre, ayúdanos a ser fieles a lo que tú nos has mandado a cada discípulo a hacer. Señor, hable a través de tu siervo, Señor. Hable a través de tu palabra. Y que sea tu palabra que penetre en nuestros corazones. Que sea tu palabra que nos recuerde de nuestra misión. Y en tu nombre oramos. Amén. En los años 1940, las líneas de Estados Unidos propusieron construir un barco llamado el SS Estados Unidos, el SS United. Costó alrededor de $78 millones y era la nave más grande y más rápido del mundo construido por los americanos. Hoy en día eso sería alrededor de $856 millones. El gobierno invirtió $50 millones en el proyecto, con planes para usar esta nave para transportar 10,000 soldados en el tiempo de guerra. El SS Estados Unidos salió en el 1952. Rompió varios récords de velocidad por los viajes transatlánticos que todavía se mantienen, pero nunca fue utilizado como un portador de tropas. A lo largo de la década del 1950, personas de todo el mundo reservaron alojamiento en el barco más rápido del mundo. Hizo historia por transportar y entretener a personas con mucho dinero. Nunca fue usado para llevar a los 10,000 tropas. En noviembre de 1969, mientras se sometía a su revisión anual en Newport News, fue retirada del servicio de forma abrupta y permanente. El SS United States está atracado en el muelle 82 en el río de Delaware de Filadelfia. Hoy en día es una atracción turística, pero la tristeza con este barco es que nadie sabe realmente qué hacer con él. Los conservadores están recaudando dinero para salvar esta nave antes de que se pudre, pero como ya pueden ver, se está pudriendo. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, deja claro que la iglesia es un portador de tropas, no un barco de entretenimiento. Es un barco de guerra, no una atracción turística. La iglesia está en misión para el Señor Jesucristo, pero lastimosamente hay muchas iglesias que están cerrando, están cayendo, están pudriéndose porque han olvidado su misión. Barna Research hizo un estudio preguntando a 1,000 cristianos que supuestamente van a la iglesia todas las semanas. Hicieron un research preguntándoles si han escuchado de la Gran Comisión. La mitad de los que asisten a las iglesias, 51% dijeron que no conocen ese término. Los datos indican que las iglesias están usando menos la frase,
lo que puede revelar una falta de priorización o un enfoque en la obra de la gran comisión. Pero también puede indicar que la frase, en lugar de las escrituras o la labor, simplemente ha caído en desgracia con algunos. Iglesia Manuel, no podemos olvidar nuestra misión a cumplir la gran comisión. El último mandamiento de Jesús debe ser la primera prioridad de nuestra iglesia. Y yo pensaba que iban a decir amén. Pero parece que estoy hablando con turistas y no con soldados. Por lo cual, iglesia, de nuevo, el último mandamiento de Jesús debe ser la primera prioridad de nuestra iglesia. En nuestro texto, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús ya han ocurrido en este punto. En el versículo 9 nos informa que Jesús se aparece a Marta y a María. Y en el versículo 10 Jesús le dice a Marta y a María, no tengan miedo, id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Los versículos 16 al 17 nos informan que Marta y María hicieron su misión, fueron a los discípulos y fueron recibidos por los discípulos, por lo cual los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había indicado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Cuando los discípulos menos de Judas vieron a Jesús, algunos cayeron sobre sus rostros en adoración, mientras otros dudaron. ¿Es esto verdaderamente Jesús? Sin embargo, en medio de la adoración y en medio de las dudas, Jesús confió su misión a estos hombres y mujeres. Esto no parece ser una buena forma de comenzar un movimiento mundial. Hay personas que dudan y hay personas que creen. Pero el Señor escogió a estas personas débiles y pecaminosas para que fueran sus embajadores. En otras palabras, mis queridos hermanos, personas como tú y yo. Hay personas que aquí dudan y hay personas aquí que están preguntando, Dios, ¿dónde estás? Quizás hay algunas personas que hoy vinieron a adorar al Señor. No sé quién está aquí hoy en esta mañana, pero si tú eres un creyente de Jesús, en medio de las dudas y en medio de la adoración, Dios te llama a ti y a mí a ser discípulos. La iglesia primitiva estaba tan comprometida con esta misión que en Hechos capítulo 17, versículo 6, el pueblo de Tesalónica dijo estas palabras: estos que han transformado el mundo entero han venido también acá. No, escuchen, el evangelio, mis queridos hermanos, todavía tiene el poder al volver el mundo al revés. El Señor todavía está dispuesto a usar a gente común como tú y yo para ser sus testigos. Pero debemos obedecer la gran comisión. No debemos permitir que la gran comisión se convierta en la gran omisión. Porque si esto sucede, nuestra iglesia solo será una atracción turística. Las personas entrarán a ver los logros del pasado, escucharán historias y tomarán fotos de una iglesia que está pudriéndose físicamente y espiritualmente. Por esa razón, mi deseo es hacernos recordar, priorizar y cumplir la misión que hemos recibido. ¿Qué significa ser una iglesia en misión para Jesucristo? Primero significa que creemos la afirmación que Jesús hace. La gran comisión comienza con una declaración de la autoridad soberana del Señor. El versículo 18 es una declaración, no una comisión. Pero la comisión se basa en esta afirmación. Si el versículo 18 no es cierto, los versículos 19 al 20 no importan, no tiene sentido.
Jesús declara en el versículo 18, Él dice, se me ha dado a mí toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús, mi querido hermanos, es todopoderoso. Su poder no tiene límite. Pero Jesús aquí no dice, yo soy el todopoderoso. Él dice, yo tengo toda autoridad. El poder es la capacidad de actuar de acuerdo con la voluntad de uno. La autoridad es jurisdicción, libertad de acción o derecho legal a usar el poder. Por ejemplo, en los deportes, un atleta tiene el poder de mover el balón. El árbitro tiene la autoridad para restringir, penalizar o descalificar la habilidad del atleta. El atleta, tiene gran habilidad, apoyo de los fanáticos y tiene gran contratos. El árbitro, todo el mundo le odia, pero tiene algo que es muy importante, un pito. Y no importa cuántas personas le odian en el estadio, con solo un pito, el jugador más famoso, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, tiene que obedecer cuando el referee sople ese pito. No importa su fama, no importa el dinero, quien tiene autoridad en esa cancha no es el jugador, es el referee, es el árbitro. En un cierto aspecto mucho más grande que eso, nuestro Señor tiene el pito que nadie puede decirle a Él nada. Él tiene autoridad sobre todo el mundo. Este mundo es su juego. Este mundo es su campo. Nosotros somos atletas siguiendo el orden del árbitro. Y el alcance de la autoridad de Jesús se expresa en una sola palabra: toda. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 21 dice esto: que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoca, no solo en este mundo, sino también en el que. Mi querido hermanos, ningún movimiento político, ninguna reunión de Congreso o de la Corte Suprema, ningún líder político puede impugnar el gobierno de Cristo. Nadie puede parar su trono. Nadie puede parar su autoridad, porque Él tiene toda autoridad. También observe el área de la autoridad de Jesús. En el cielo y en la tierra. Un policía tiene autoridad, pero su autoridad es limitada en este mundo. Un policía tiene autoridad cuando tiene su insignia con su uniforme, pero su autoridad todavía es limitada. Cuando un policía no tiene su uniforme y su insignia, aunque es policía, no tiene ¿qué? Autoridad. También un policía tiene autoridad en ciertas regiones, en ciertos lugares, en ciertas áreas. Un policía de Kenner no tiene autoridad en la ciudad de Harahan, aunque es policía. Puede estar vestido, puede tener su insignia, pero no puede hacer nada en otra ciudad fuera de la ciudad de Kenner. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene toda autoridad en todo momento y en todo lugar. Por lo cual no hay lugar donde Él no tiene autoridad. Él tiene autoridad en el cielo. Es más que los cuerpos celestiales. Es todo el reino de los seres espirituales. Miguel y sus ejércitos de ángeles se tienen que someter al Señor Jesucristo. Satanás con sus demonios se tiene que someter a Jesucristo. Él tiene autoridad en el cielo y también tiene autoridad en la tierra. Es más que tierra y más que el mar.
Todos se postrarán ante Él. Se trata de seres humanos, independientemente de raza, cultura o nacionalidad. Todo ser creado se postrarán ante el gran Cordero. Mateo capítulo 28, versículo 18 es posiblemente la declaración más importante de Cristo en el Nuevo Testamento. No puedes responder al llamado a Jesús. No le puedes llamar a Jesús un mero profeta, un buen maestro o un buen hombre. No, Él es más que eso. Él es Dios. So, si crees que Jesús es un buen maestro, un buen profeta, estás equivocado. Jesús tiene toda autoridad por cual Él es Dios. ¿Sabes? Cuando un hombre tiene que caminar en su casa y tiene que pegar su pecho y anunciar, yo soy el hombre, yo pago los biles aquí. En verdad, él no es el hombre de la casa. Si él tiene que promover y proclamar que él es el hombre, hay alguien mucho más fuerte que él en la casa. En mi casa yo soy el chihuahua. Yo ladro. Yo puedo declarar que soy el perro grande ahí, pero Lydia es the big dog. ¿Es esto el caso de Jesús? Porque aquí Jesús está pegando su pecho en cierto aspecto. Yo tengo toda autoridad. ¿Cuál es la prueba que Jesús tiene toda la autoridad? No juzgues la autoridad de Jesús por las noticias que escuchamos hoy en este mundo. No, mi querido hermano. La prueba que Jesús tiene autoridad es que vivió para hacer esta afirmación. Cristo Jesús fue traicionado, juzgado, condenado, golpeado, lastimado y hasta fue crucificado. Y al final de todo eso, Él vivió un otro día más para poder hacer la declaración, yo tengo toda autoridad. Ningún ser humano se puede levantar de la muerte y decir, yo tengo autoridad. Solo Cristo Jesús. Por lo cual Jesús se levantó para reclamar toda autoridad aquí en el cielo y en la tierra. El punto central de este texto es que Jesús no es solo el Señor y Salvador personal sobre cada uno de nosotros. Él es Señor y Salvador de todo el mundo. Por lo cual, Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 dice así, pero por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hermanos, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, Jesús es el Señor. Eso es una garantía. La pregunta es, ¿lo confesarás como Señor ahora? ¿O lo confesarás como Señor cuando es demasiado tarde? Pero toda rodilla y toda lengua lo confesará. ¿Cómo están las cosas entre usted y el Señor hoy? Y los invito a ver que Jesús Dios hecho en carne ha vencido el pecado y la muerte por ustedes, para que todos los que confiesan con su boca que Él es Señor y Salvador y creen en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, sean salvos, serán reconciliados con Dios. Le invito que confiese y entregue su vida, somete su vida al Señor, que es todopoderoso y quien tiene toda autoridad. No esperes mañana. Hoy la salvación ha llegado. Él tiene autoridad sobre tu vida. Amorosa autoridad sobre tu vida. Sométese a Él. Por lo cual, no solamente hacemos discípulos a través de creyendo la afirmación que Jesús hace, también obedecemos la comisión que Jesús da. En el versículo 19, Jesús dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones.
El mandato de la gran comisión es ser discípulos. Un discípulo seguía a su rabino para aprender de él y llegar a ser como él. Cuando un discípulo terminaba el entrenamiento, cuando un discípulo terminaba sus estudios con su rabino, era el trabajo de este estudiante luego a formar discípulos para que estos discípulos fueran como él. Pero Jesús no da permiso a sus discípulos para ser discípulos por sus propios discípulos. Debemos hacer discípulos para Cristo. No queremos que las personas nos sigan a nosotros, queremos que las personas sigan a Cristo. Y esas fueron las palabras de Pablo. Pablo dijo a los pueblos, a las personas que escuchaban de él, Pablo dijo, emíteme a mí porque yo emito a Cristo. Pablo no dice, emíteme a mí para ser mis discípulos. Él dice, emíteme a mí para ser discípulos de Cristo. Por lo cual, mis queridos hermanos, debemos ser discípulos para Cristo y para nadie más. Él es el único que es digno de seguir. Sin embargo, para que seamos como Cristo, es lo importante aquí. Debemos llamar a los perdidos a arrepentirse de sus pecados, confiar en la sangre y la justicia de Cristo para salvación y seguirlo como Señor de sus vidas. Esto no es solo el trabajo de los pastores, maestros, evangelistas y misioneros. El llamado a ser discípulos es el llamado a cada discípulo de Cristo. Cada uno de nosotros que ha confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, cada persona que ha sometido su vida a Cristo, tiene que obedecer el llamado a ser discípulos. Mi querido hermanos, esto no está en la nota, pero siempre me ha dado tristeza cuando hay creyentes que me llaman, porque le ha llamado a Fabio, y le han pedido, hermano, ¿puedes venir por favor a proclamar las buenas noticias a mi amigo? ¿Y no eres usted un cristiano? ¿No eres usted que sabe del evangelio? Mis queridos hermanos, Fabio y yo somos simples hombres como ustedes. Pero cada persona que ha sido renovado, cada persona que ha experimentado el amor de Dios, tiene el mismo espíritu que tiene Fabio y yo. Y tenemos la misma palabra, la palabra de Cristo. No hay diferencia, mis queridos hermanos. Por lo cual, cada discípulo de Cristo debe ser discípulos para Cristo. Y hacemos discípulos mientras vamos. El versículo 19 comienza diciendo, por tanto, vayan. Jesús no espera que el mundo venga a la iglesia. Él espera que la iglesia vaya al mundo. Debemos ser una iglesia que vaya por un Cristo que viene. Pero eso no es el énfasis aquí. El único mandamiento en este texto es el mandamiento de hacer discípulos. La palabra vaya o ir se lee como un orden en nuestra tradición, pero el verbo griego traducido vayan o ir no es una orden, sino un participio presente, ir. Lo que Jesús está diciendo es que mientras vayas, mientras que estás en camino, haz discípulos. No importa dónde tú estés, mientras que tú estás caminando en este mundo, hagas discípulos. Muchas veces las personas piensan, tengo que ir a otros países, tengo que ir a otras naciones para ser discípulos. No, tú haces discípulos donde tú estés. Eso implica, puedes hacer discípulos en tu propia familia. Eso significa que puedes hacer discípulos en tu propio vecindario. No tienes que ir a otros extremos del parte del mundo. Hacemos discípulos donde estemos. Por lo cual, iglesia, esta es la misión para cada uno de nosotros. El hacer discípulos es el estilo de vida cristiano, no es una opción. Tú no decides cuándo y cuándo quieres. Es el estilo de un cristiano para ser discípulos. Por lo cual, si no estamos haciendo discípulos, debemos de preguntarnos si verdaderamente somos cristianos. Si no estamos proclamando las buenas noticias, debemos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿verdaderamente estoy siguiendo a Cristo?
Porque un cristiano no puede quedarse callado. Por lo cual, mis queridos hermanos, debemos hacer discípulos de todas las naciones. Eso significa de todos, no, étnicos, de todos países. Piensa por un momento, no tenemos que ir a Centroamérica para ser discípulos de Honduras y Guatemala. ¿Dónde están todos los catrachos aquí? Por favor, levanta su mano. ¿Y los guatemaltecos? ¿Y los mexicanos? ¿Y de los de El Salvador? ¿Y de Puerto Rico, papi, yo te veo? Ahí también. Pero el punto es esto, mis queridos hermanos. Miran de toda nacionalidad aquí en este momento. Nosotros hacemos discípulos, mis queridos hermanos, donde sea que vayamos. Y no solo vamos a proclamar el evangelio a solo los catrachos. No, proclamamos el evangelio a todos que están perdidos. Por lo cual Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 al 10 dice: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, lo hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Por lo cual, mis queridos hermanos, hacemos discípulos mientras que estemos en camino. Pero también hacemos discípulos a través del bautizándolos. El versículo 19 nos instruye a marcar a los discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es una tradición hecha por el hombre que podemos rechazar a nuestra discreción. Jesús ordena a la iglesia para marcar a los discípulos por el bautismo en agua. En inmersión prometemos nuestra lealtad a Cristo. Ya no vivo para yo, ahora vivo para Cristo. El bautismo no salva. Tenemos que aclarar eso. El bautismo no salva a nadie. Quien salva es Cristo Jesús. Pero el bautismo es un símbolo que hemos sido salvados y que hemos entregado nuestra vida a seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Por lo cual es un señal exterior de un cambio interno. Gálatas capítulo 3 versículos 27 al 28 dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son un solo en Cristo Jesús. Al mandar a ser discípulos a través del bautismo, Cristo está diciendo que nuestra misión es llevar a las personas perdidas a la fe salvadora. Mi querido hermano, quiero aclarar algo. Yo he tenido hermanos y hermanas que han venido aquí y me han dicho: hermano, yo he predicado las buenas noticias. Mire, traje una persona nueva a la iglesia. Y cuando le pregunta a la persona: ¿has aceptado a Cristo? Sí, yo vengo de una otra iglesia. Eso no es proclamar las buenas noticias. Eso es robo de ovejas. Eso es intercambio de santos. Y la transferencia de miembros no cumple la misión de Dios. Nuestro llamado es buscar almas perdidas y para que ellos vengan a los pies de Cristo. No queremos ir a otras iglesias pidiéndole que vengan aquí a ser miembros de nuestra iglesia. Eso no es ganar almas, eso es solo llenar un banco. Por lo cual debemos de entender, mis queridos hermanos, y no bautizamos a alguien de otra iglesia. Bautizamos a aquellos que han decidido seguir a Cristo. Bautizamos a aquellos que han confesado con sus labios: yo quiero recibir al Señor Jesucristo. Dios quiere que los pecadores se conviertan. Dios quiere que los muertos nazcan de nuevo. Y lo que importa para la eternidad son vidas cambiadas, mis queridos hermanos. Por lo cual, quiero decir aquí delantemente de todo, públicamente, a mí no me importa cuántas personas estén en esta iglesia. Lo que importa es vidas transformadas. Mi deseo no es ver 1000 personas de otras iglesias viniendo aquí a alabar al Señor. Prefiero ver 100 personas que no han escuchado el evangelio aceptar a Cristo, ser transformados, que 1000 personas que ya han hecho esa decisión, que no están felices con sus iglesias y quieren venir aquí. Mis hermanos y mis hermanas, por favor entendamos que tenemos un gran deber a proclamar las buenas nuevas.
cada uno de nosotros. Y hacemos discípulos por enseñanzas. El hacer discípulos es también un proceso. Nosotros traemos a personas a Jesús por medio de la fe y el arrepentimiento. Lo llevamos a la iglesia a través del bautismo en agua. Y entonces lo llevamos a la madurez, enseñándoles a obedecer los mandamientos de Cristo. La conversión no termina en el bautismo. El bautismo inicia el nuevo discípulo en un proceso de conversión de por vida. En el versículo 20, Jesús dice que este proceso consiste en algo, enseñándoles a obedecer todo que los he mandado a ustedes. El hacer discípulos implica la enseñanza bíblica, la adoración centrada en el hombre y la predicación terapéutica, esa palabra, pueden atraer a grandes multitudes. Pero mi querido hermanos, yo no quiero traer a las multitudes por la música, ni por las predicaciones hacer a alguien sentir mejor. Queremos predicar lo que la palabra nos dice a predicar. Y predicaremos lo que dice de Génesis hasta Apocalipsis, sin tratar de complacer a nadie aquí. Predicaremos todo lo que Jesús nos ha ordenado. Eso implica acerca del matrimonio. Eso implica en cómo construir una familia. Eso implica lo que es adulterio. Eso implica todo. No vamos a cambiar la palabra de Dios para complacer a nadie aquí. Predicaremos la palabra como Jesús nos ordenó. Por lo cual, hacer discípulos implica que no vamos a ser selectivos con las palabras. Predicaremos toda la palabra y la palabra será el maestro. Jesús dice que debemos estar enseñándoles a obedecer todas las cosas, no las cosas que te gustan. Dice todas las cosas. Segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura, escuchan, toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir y para instruir en la justicia. Nuestra enseñanza debe ser sana y fiel. Y tal como enseñemos, debemos enseñar a los discípulos a observar y obedecer los mandamientos de Cristo. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra, no solo oidores, engañándote a vosotros mismos. Mi querido hermanos, no solo queremos predicar la palabra, también queremos enseñar a discípulos a seguir y obedecer la palabra. Por lo cual, un día una mujer estaba lavando platos cuando vio a Jimmy, su vecino de 5 años, por la ventana. Jimmy se dirigió hacia el patio, pero la mujer hacía poco terminar de pintar los pasamanos, por lo cual ella gritó, Jimmy, hay pintura mojada en el porche, entre por el frente de la casa. Pero Jimmy respondió diciendo, tendré cuidado. La mujer, conociendo a Jimmy, le grita, no Jimmy, no subes los escalones, vaya por enfrente. Pero Jimmy, caminando hacia el patio, dice, no se preocupe, tendré cuidado. La mujer, frustrada, para de lavar los trastos y sacó su cabeza de la ventana y le dice, Jimmy, no des un paso más. Yo no quiero que tengas cuidado, quiero obediencia. Vaya por favor por enfrente de la casa. Jimmy paró y fue por enfrente. Del mismo modo, mis queridos hermanos, el Señor no quiere su cuidado. Él quiere obediencia. Por lo cual, Él quiere que usted reconozca su autoridad y que lo obedezcamos. Por lo cual, si tú has sometido tu vida a Cristo Jesús, tenemos órdenes que obedecer. Y el Señor no está pidiendo a ninguna persona aquí tenga cuidado. Él dice, obedéceme. Por lo cual, en esta mañana, teníamos 2 muchachos que han tomado la decisión de someterse a la autoridad de Cristo, de seguir a Cristo.
Pero hoy en esta mañana tenemos 3 personas, so me da mucha alegría. Y voy a pedir que pasen aquí. Esto ha sido una experiencia muy bonita para nosotros y para mí da mucha alegría y mucho placer en poder bautizar a 3 muchachos que han dicho y quieren decir públicamente, yo muero al yo y hoy vivo para Cristo. Yo entiendo y yo reconozco que Cristo Jesús murió por mí en aquella cruz, por lo cual Él es digno de todo lo que soy. Tenemos hoy a William, a Brian y a Chepe, yo le llamo Chepe, pero a José, que han hecho esa decisión a seguir a Cristo. Por lo cual voy a pedir a William, you go first, my friend. Manolifas. It should be warm, all right? Is it warm? All right, there you go. Whew. Thank you. William, remember what we talked about, right? Yeah? You remember? Yeah. You understand that baptism doesn't save you, right? Yeah. What saves you? Jesus. Jesus Christ. And today you're publicly telling everybody that you're following Jesus and you give your life to follow Jesus. You ready? Yeah. So, William, por cuanto cree en el Señor Jesucristo y lo ha aceptado como un Salvador personal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. You want to come up here? All right, Brian, you're next, man. It's kind of cold. It's just a little cold. Freezing. All right, Brian, remember what we talked about, right? Yeah. You've made that decision to follow who? Jesus. You made that decision to follow Jesus. And you understand that baptism is not that saves you. What saves you, my friend? Jesus. Jesus saves you. And you decided to follow who? Jesus. All right, my friend. So, Brian, por cuanto crees en el Señor Jesucristo y lo aceptó como su Salvador personal, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Be careful. Oh, Chepe. Mi amigo, es un gran placer verte aquí. No está tan frío. Solo piensa que es verano, ¿ok? Chepe, mi amigo, tú has entendido y has reconocido que Cristo Jesús murió en la cruz por ti, ¿no? Sí. Y tú entiendes que el bautismo nos salva. ¿Quién salva es quién? Jesús. Jesús. Por lo cual tú has decidido públicamente que ya no vives para usted, mas ahora vives para. Jesús. So, Chepe, José, por cuanto usted creyó en el Señor Jesucristo y lo aceptó como su Salvador personal, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mi querido hermanos, el bautismo de Chepe no fue planeado. So, si hay alguien que también quiere bautizarse, déjeme decirte, hay agua. Agua tenemos. No sé qué tan caliente va a ser, pero déjeme decirte, para nosotros sería un gran gozo y un privilegio bautizarte y ayudarte a caminar en la fe, caminarte a seguir a Cristo. Por lo cual, nosotros reconocemos que hacemos discípulos a través de obedeciendo la comisión. Iglesia, tenemos una misión. Pero también quiero darles palabras a consolar sus almas, porque en este mundo es difícil. Por lo cual el punto número 3 es que confiamos en el consuelo de Jesús. Un pastor visitó a un miembro mayor de su congregación que estaba enfermo, que estaba en el hospital, y le leyó Mateo 28, terminando con el versículo 20, cuando dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego él dijo, esto es una gran promesa. Y el persona que estaba enfermo respondió, eso no es ninguna promesa, eso es un hecho. Dios está conmigo hasta el fin. Mi querido hermanos, eso es la verdad. Dios está contigo hoy en este día y hasta el fin. La gran comisión termina con la certeza divina de la presencia personal y eterna de Cristo. Es una seguridad personal. La seguridad personal de la presencia de Cristo. Mateo comienza su libro y concluyó su libro con la presencia de Cristo. En Mateo capítulo 1, versículo 23, dice así, y he aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. Entonces el Evangelio de Mateo concluye con eso. Dios estará con nosotros para siempre, hasta el fin. Jesús está con nosotros y Él les aseguró que estará con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La iglesia cumple, mi querido hermano, su misión con el poder de Cristo y la presencia de Cristo. El omnipotente Dios del versículo 18 es el omnipresente Dios del versículo 20. El Dios que tiene toda autoridad es el Dios que camina contigo. El trascendente Dios que está por encima de nosotros es también el inminente Salvador que está con nosotros. No solo es el Dios soberano, está sobre nosotros, sino también está a nuestro lado. Está con nosotros. Y ese es un aseguramiento continuo. Esta gran consolación que Jesús declara es la cuarta declaración universal en este texto. En el versículo 18, Jesús proclama que Él tiene toda autoridad. En el versículo 19, Jesús nos ordena que hagamos discípulos. En el versículo 20, Jesús nos manda a enseñar a los discípulos todas las cosas que los es enseñado. Y también en el versículo 20, el cuarto es que Dios promete que Él siempre estará con nosotros. El Dios que tiene toda autoridad es aquel que está con nosotros en todo momento. Y este es el consuelo que Jesús comparte con todos los que confían y le obedecen. Usted no está solo. En Salmos 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda seguro en momentos de angustia. Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Manténgase libre del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Cuando su cuerpo, mi querido hermano, está enfermo, Él está allí. Cuando tu carga es pesada, Él está allí.
Cuando su fe es probado, Él está ahí. Cuando tus amigos son pocos, Él está ahí. Cuando su corazón está roto, Él está ahí. Cuando su fuerza es baja, Él está ahí. Cuando estás en duda, Él está ahí. Él nunca te ha dejado y nunca te dejará. Dios está contigo siempre, hasta el fin del mundo. La frase el fin del mundo indica que nuestro Señor tiene un plan. Él es el Señor de la historia. Mi queridos hermanos, todo en este mundo tiene su fin. Cada uno de nosotros moriremos. Cada persona tiene su día apuntada. Todo en esta tierra se destruirá. Pero nuestras almas vivirán para siempre. Y todos los que han decidido seguir a Cristo y someterse a Cristo, déjeme decirte, tú vivirás con Él para siempre. Dios no es mentiroso. Tú vivirás con Él mañana. Probablemente aquí en esta tierra, o vivirás con Él mañana en la vida eterna. Uno de los dos, siempre estaremos con Él. Por lo cual, solo sepan, todo lo que está pasando en este mundo está bajo la mano de Dios. Pero todo lo que pasa en este mundo está bajo la autoridad de Dios. Y todo lo que pasa en este mundo, Dios está contigo. Por lo cual, todos los que están diciendo amén, obedecen el mandamiento a ser fieles testigos, a ser discípulos y confiar que el Señor está contigo hasta el fin del mundo. Amén. Por lo cual, déjeme orar sobre nosotros, iglesia, y recordarnos que tenemos una gran misión. Padre, yo doy gracias en esta tarde por hermanos y hermanas que han comprometido sus vidas a seguir a Cristo. Y Padre, también